Encantado de estar nuevamente con todos ustedes en Natura Nostra, la naturaleza del ser humano, lo que somos en todas las cosas, en las virtudes, pero también en los horrores que tenemos como seres humanos y la condición humana. Y vamos a mezclarlo con Cinema Coach. Estamos revisando las películas candidatas al Oscar en el año 2015, que son las películas que se estrenaron en 2014 y que realmente este año contempla 8 películas realmente muy buenas todas, casi todas, y realmente encontramos que en esta que vamos a analizar hoy, que se llama The Imitation Game, el juego de la imitación, relata la historia de Alan Turing, una historia real que, por cierto, hay muchas críticas que se cambió mucho la verdad para hacerla más cinematográfica, pero de todas maneras revive la historia de Alan Turing, uno de los defensores de la civilización, al descubrir la civilización nuestra en la actualidad, al descubrir junto con un grupo de científicos en Inglaterra, realmente la clave con la cual los nazistas atacaban al mundo occidental en la Segunda Guerra Mundial. Pero por otra parte también relata su historia personal, una historia en 3 fases, en 3 partes de su vida, y su condición de homosexual, que inclusive va a generar una de las grandes injusticias, y lo vemos al final del film, y lo sabemos por historia, que este hombre fue condenado, a pesar de todo lo que había logrado en defensa de la civilización occidental, por haber descubierto estas claves, y fue castigado por ser homosexual con una castración farmacológica, una castración química, y este hombre se suicida en los años 50, y es realmente uno de los grandes, yo diría que una de las grandes vergüenzas de la Gran Bretaña, que inclusive años después, décadas después, perdona a Alan Turing, cuando creo que debió haber sido lo contrario. A Gran Bretaña le debió haber perdido perdón a la memoria de Alan Turing por haber procedido en forma tan injusta pese a todo lo que había hecho, únicamente por la condición de homosexual. Y esto nos lleva entonces a confrontar 2 conceptos fundamentales en este filme, que ustedes lo van a leer en el informe muy bien. Uno es el de la normalidad y otro la inclusión. Y esto que toca a tanta gente, cuando hablamos de gente normal, que puede ser por déficit o por exceso, como es el caso de Alan Turing, por exceso de inteligencia, con una mente muy particular, pero también en su condición de homosexual, que para aquella época era tildado como un déficit. Y entonces cuando nosotros vemos la baja normalidad con la baja inclusión, tanto por su timidez, sus características de personalidad y por todo su proceso histórico, pero también por el comportamiento, sobre todo de la sociedad, entonces encontramos el básico rechazo, esa exclusión, ese rechazo doloroso que luego se contempla en la historia de vida de Alan Turing en este magnífico film protagonizado por un actor, Cumberbatch, que realmente hace una interpretación magistral con un gran grupo de actores. Entonces podemos observar la validez de esta historia y la podemos utilizar como guía conceptual en estos 2 conceptos, en el concepto de normalidad y en el concepto de inclusión, que me gustaría que revisasen las terapias al respecto, los conceptoterapias al respecto, para que tengan una mejor idea de lo que nosotros hablamos cuando hablamos de normalidad y cuando hablamos de inclusión. La parte humana del film es realmente maravillosa, tiene un equipo de actores, un casting de actores de primer orden, actuaciones realmente extraordinarias como la que ya dijimos, que nace de Alan Turing. Es un film cuyos temas fundamentales son el saber y el poder,
tiene además una tesis importante. La tesis importante podría ser que hasta qué punto se castiga la anormalidad, tanto por extrañeza o por no seguir la norma, como podría ser en la homosexualidad en aquellos tiempos en que se consideraba incluso una enfermedad y paradójicamente una causa de delito, pero también podría también la parte de inteligencia, que la altísima inteligencia de este hombre lo hacía comportarse de manera desadaptada ante algunas reglas sociales, y esto nos llena entonces de una gran enseñanza. Este es un gran film que debe ver. Es un film que nosotros catalogamos técnicamente, humanamente y conceptualmente como un film imprescindible. Es decir, está entre los 8 puntos y los 9 puntos. Y por eso es realmente maravilloso. Será hasta la próxima sesión de Natura Nostra mezclada con Cinema Coach. Hasta entonces.